Durante 11 días, en el año 2017, un documento clasificado de la CIA estuvo disponible por error en Internet. El documento revelaba una expedición secreta de 1960 que fotografió túneles desconocidos bajo las pirámides de Giza. El desierto de Giza guarda silencio desde hace 4.500 años. Sus arenas han visto pasar imperios, conquistadores y arqueólogos. Pero hay algo que pocas personas conocen. Bajo las pirámides, donde la piedra caliza se encuentra con la roca madre, existen pasadizos que no aparecen en ningún mapa oficial. Todo comenzó con un error burocrático. La Agencia Central de Inteligencia estadounidense desclasifica periódicamente millones de documentos históricos. En 2017, subieron al portal CREST un lote de 13 millones de páginas. Entre ellas, casi perdido en el océano de información, aparecía un memorándum fechado en 1960. El documento describía algo extraordinario: una operación de reconocimiento subterráneo en Giza realizada con tecnología de sonar experimental. No hablaba de turismo ni de arqueología convencional. Mencionaba estructuras subterráneas extensas, inconsistentes con la arquitectura conocida. Durante 11 días, cualquiera podía descargarlo. Varios investigadores lo hicieron antes de que desapareciera del portal. La justificación oficial fue inclusión errónea en el lote de desclasificación. Pero el daño ya estaba hecho. El documento circulaba por la red. Para entender la importancia de esto, necesitamos viajar al Egipto de 1960. Gamal Abdel Nasser gobernaba el país con mano firme. La construcción de la presa de Asuán estaba cambiando el curso del Nilo para siempre. Y en plena Guerra Fría, cada movimiento arqueológico tenía implicaciones geopolíticas. El memorándum recomendaba mantener coordinación exclusiva con autoridades egipcias seleccionadas. Esta frase, aparentemente inocua, sugiere que no todos los funcionarios egipcios conocían la operación. Solo un círculo muy reducido sabía qué estaba ocurriendo realmente bajo las pirámides. Las pirámides de Giza no son simples montañas de piedra. Son estructuras precisas, matemáticamente perfectas, construidas con bloques que pesan hasta 15 toneladas cada uno. La Gran Pirámide de Keops contiene aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra caliza y granito. Pero lo más fascinante no está en la superficie. Bajo tierra, la meseta de Giza es un laberinto natural de cavernas y fisuras formadas durante millones de años. Los antiguos egipcios conocían estas cámaras. Las utilizaron, las modificaron. Heródoto, el historiador griego que visitó Egipto en el siglo V a.C., escribió sobre cámaras subterráneas bajo las pirámides. Describía pasillos que se extendían por kilómetros bajo la arena del desierto. Durante siglos, sus relatos se consideraron leyendas. El suelo de Giza está compuesto principalmente por piedra caliza. Es un material poroso, fácil de tallar, pero resistente. Los constructores de las pirámides no eligieron este lugar al azar. Sabían exactamente qué había debajo. En el año 2017, cuando aparecieron estos documentos de la CIA, ya existían evidencias modernas de estructuras subterráneas. Estudios con georradar habían detectado anomalías bajo la superficie. Pero el memorándum de 1960 aportaba algo diferente: fotografías. La tecnología de sonar de los años 60 era primitiva comparada con los estándares actuales, pero funcionaba. Podía detectar cavidades, paredes, corredores, y según el documento, había detectado mucho más de lo esperado. Las estructuras extensas mencionadas en el memorándum no coincidían con los planos conocidos de las pirámides. Tampoco con las mastabas circundantes, ni con las tumbas catalogadas. Era algo completamente diferente. Los antiguos textos egipcios hablan del Duat, el mundo subterráneo por el que viajaba el alma del faraón después de la muerte. Tradicionalmente se interpretaba como un concepto espiritual, pero algunos investigadores sugieren que podría tener una base física real. El Libro de los Muertos describe pasadizos, puertas guardadas y cámaras secretas en el reino de Ultratumba.
Las descripciones son sorprendentemente precisas para tratarse de un concepto puramente abstracto. Mencionan distancias, orientaciones, incluso materiales de construcción. En las tumbas del Valle de los Reyes, a 600 kilómetros al sur de Giza, los arqueólogos han encontrado mapas pintados en las paredes. Representan el viaje del faraón por corredores subterráneos. Algunos de estos mapas incluyen referencias geográficas que apuntan hacia el norte, hacia Giza. Los sacerdotes del antiguo Egipto eran matemáticos, astrónomos e ingenieros. Construyeron las pirámides alineándolas perfectamente con las estrellas. Calcularon la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa. No era gente que dejara las cosas al azar. Cada dinastía que gobernó Egipto añadió secretos a Giza. Los faraones de la cuarta dinastía construyeron las grandes pirámides, pero los textos hablan de modificaciones posteriores, ampliaciones, nuevas cámaras. La Esfinge, tallada en un promontorio natural de roca caliza, vigila la entrada oriental del complejo desde hace milenios. Entre sus patas existe una cámara conocida, pero estudios recientes han detectado otras cavidades en su interior, espacios que nunca han sido explorados oficialmente. El documento de la CIA menciona coordenadas específicas. No solo se centraba en las pirámides principales. La exploración abarcaba toda la meseta, incluyendo las pirámides menores, las mastabas de los nobles y las zonas aparentemente vacías entre los monumentos. Los trabajos de 1960 se realizaron durante la noche. El memorándum especifica horarios, entre las 11 de la noche y las 4 de la madrugada. En pleno desierto, cuando los turistas y trabajadores locales estaban ausentes. El equipo utilizaba tecnología que oficialmente no existía. El sonar experimental mencionado en el documento era clasificado incluso para los estándares militares de la época, probablemente desarrollado para detectar búnkeres subterráneos durante la Guerra Fría. Las fotografías tomadas durante aquellas noches de 1960 mostraban algo que cambió la comprensión de Giza para siempre. Según el memorándum, las estructuras subterráneas formaban un patrón. No eran cavernas naturales ni tumbas aisladas. Era un sistema. Los pasillos se conectaban entre sí, formando una red que se extendía por kilómetros bajo la arena. Algunos túneles parecían dirigirse hacia el este, en dirección al Nilo. Otros se adentraban en el desierto occidental, hacia las pirámides de Saqqara. La tecnología de sonar reveló también diferencias en los materiales de construcción. Algunas secciones eran roca natural tallada. Otras mostraban evidencias de mampostería artificial. Bloques colocados intencionalmente para crear estructuras específicas. Los bloques artificiales encontrados en las profundidades seguían patrones muy específicos. Cada uno pesaba exactamente el mismo peso que los utilizados en las cámaras superiores de la Gran Pirámide. Esta precisión no era casual. Los constructores aplicaban las mismas técnicas arquitectónicas tanto en superficie como en el mundo subterráneo. El memorándum clasificado incluía un detalle que pasó desapercibido durante años. Las mediciones indicaban que ciertos túneles mantenían una pendiente constante del 3% hacia el noreste. Esta inclinación dirigía cualquier filtración de agua directamente hacia canales de drenaje que conectaban con pozos verticales. Un sistema de ingeniería hidráulica perfectamente funcional después de 4 milenios. Los antiguos egipcios llamaban al agua subterránea las lágrimas de Osiris. Creían que el dios de la resurrección lloraba por los muertos desde las profundidades de la tierra. Pero su conocimiento del agua subterránea era puramente práctico. Sabían cómo controlarla, dirigirla y utilizarla. En los papiros de la Casa de la Vida de Heliópolis se menciona el libro de las puertas ocultas. Este texto, perdido durante siglos, describía rituales que se celebraban en cámaras situadas bajo los ojos de Ra. Se refería a lugares donde la luz solar nunca llegaba. Los rituales estaban vinculados al renacimiento del faraón en el más allá. Las fotografías de 1960 revelaron algo extraordinario en estas cámaras rituales. Jeroglíficos grabados en las paredes de túneles que no habían visto luz humana durante milenios.
Los símbolos eran diferentes a los conocidos, más arcaicos, más primitivos en su ejecución, pero sorprendentemente sofisticados en su contenido. Entre estos jeroglíficos aparecía repetidamente un símbolo desconocido. Una serpiente enroscada alrededor de un ankh, la cruz egipcia que simbolizaba la vida eterna. Pero esta serpiente tenía 7 cabezas. En la mitología egipcia tradicional, la serpiente Apophis, enemiga de Ra, solo tenía una cabeza. Este símbolo de 7 cabezas no aparecía en ningún texto conocido. Los especialistas en escritura jeroglífica que analizaron las fotografías filtradas encontraron algo desconcertante. El estilo de grabado correspondía a la época predinástica, anterior al año 3100 a.C. Esto significaba que las cámaras subterráneas eran 1000 años más antiguas que las propias pirámides. La civilización egipcia no surgió de la nada. Tuvo predecesores. Culturas que dominaban técnicas avanzadas mucho antes de que se unificara el Alto y el Bajo Egipto bajo el primer faraón. Estos pueblos conocían la astronomía, la matemática y la ingeniería, y aparentemente también conocían Giza. El Nilo ha cambiado su curso varias veces a lo largo de la historia. Hace 5000 años, el río corría más cerca de la meseta de Giza de lo que corre actualmente. Los geólogos han demostrado que antiguos brazos del Nilo llegaban hasta pocos centenares de metros de la base de las pirámides. Esto explicaría por qué algunos túneles se dirigían hacia el este. Los constructores de las pirámides aprovecharon estos antiguos cauces para crear un sistema de transporte subterráneo. Durante las crecidas anuales del Nilo, el agua se filtraba por canales naturales hasta llegar a cámaras situadas directamente bajo las pirámides. Era como si las estructuras flotaran sobre un mar subterráneo durante varios meses al año. Esta inundación controlada tenía un propósito ritual profundo. Los egipcios creían que el faraón muerto navegaba por las aguas primordiales del Nun, el océano cósmico que existía antes de la creación. Las cámaras inundables bajo las pirámides recreaban físicamente este viaje mítico. En los textos de las pirámides, los escritos religiosos más antiguos de la humanidad, se describe cómo el faraón desciende a las aguas bajo la tierra. Lo hacía para renacer como Osiris. Durante siglos se interpretó como metáfora. Pero las evidencias físicas sugerían algo muy diferente. El documento de la CIA mencionaba otro hallazgo perturbador. En una de las cámaras más profundas, el sonar había detectado objetos metálicos, formas regulares, aparentemente artificiales, dispuestas en patrones geométricos sobre el suelo de la cámara. Los metales eran escasos en el antiguo Egipto. Solo se utilizaban para objetos de extrema importancia ritual. Los objetos parecían ser barcos, embarcaciones metálicas de tamaño real, similares a las barcas solares encontradas junto a la Gran Pirámide. Pero estas estaban enterradas en las profundidades, rodeadas de agua durante las crecidas. Barcas para navegar por el mundo subterráneo. La metalurgia egipcia era más avanzada de lo que tradicionalmente se ha reconocido. Los orfebres del reino antiguo trabajaban oro, plata, cobre e incluso hierro meteórico. Conocían aleaciones complejas y técnicas de forjado que no se redescubrieron hasta la época medieval. Crear embarcaciones metálicas estaba dentro de sus posibilidades técnicas. En el templo de Dendera, a 300 kilómetros al sur de Giza, existe un relieve que muestra una procesión de sacerdotes. Llevan objetos extraños hacia las aguas de abajo. Los objetos representados tienen forma de barco, pero están decorados con jeroglíficos que indican que están hechos de metal del cielo, probablemente hierro meteórico. El hierro meteórico era sagrado para los egipcios. Lo llamaban Ba-Empet, literalmente alma del cielo. Creían que procedía directamente de los dioses y que mantenía propiedades mágicas que lo hacían perfecto para rituales de renacimiento. Una barca construida con este material sería el vehículo perfecto para el viaje del faraón por el más allá. Las mediciones de sonar revelaron que las embarcaciones subterráneas estaban orientadas de forma muy específica. Todas apuntaban hacia el este, siguiendo la dirección de la salida del sol.
Esta orientación coincidía con la dirección de los conductos de ventilación de las pirámides, que también apuntan hacia estrellas específicas relacionadas con el Renacimiento. Los antiguos textos hablan de la flota de Ra, una armada de embarcaciones que acompañaba al dios solar en su viaje nocturno por el mundo subterráneo. Según la mitología, estas naves luchaban contra las fuerzas del caos y la oscuridad para garantizar que el sol volviera a salir cada mañana. Las embarcaciones de Giza podrían ser la representación física de esta flota mítica. El análisis detallado de las fotografías reveló otro misterio. En las paredes de las cámaras más profundas aparecían mapas estelares grabados en la piedra, constelaciones completas representadas con precisión matemática. Pero las estrellas no estaban en las posiciones que ocupaban en el año 2500 a.C., cuando se construyeron las pirámides. Los mapas mostraban el cielo tal como se veía hace aproximadamente 10.500 años. Una época en la que la civilización egipcia, según la arqueología oficial, aún no existía. Solo había cazadores y recolectores dispersos por el valle del Nilo. Nadie con conocimientos astronómicos suficientes para crear mapas estelares tan precisos. Esta datación astronómica concordaba con una tradición egipcia muy específica. Los sacerdotes de Heliópolis conservaban listas de reyes que se remontaban a la primera vez, el Sep-Tepi, una época dorada en la que los dioses gobernaban directamente sobre Egipto. Estas listas mencionaban dinastías que reinaron durante miles de años antes del primer faraón histórico. Los mapas estelares incluían la constelación de Orión en una posición muy específica. Los egipcios identificaban Orión con Osiris, el dios de los muertos y la resurrección. La posición de esta constelación en los mapas subterráneos correspondía al momento en que Orión alcanzaba su punto más bajo en el horizonte sur. Simbolizaba la muerte de Osiris antes de su renacimiento. Según los cálculos astronómicos, esta configuración estelar se producía exactamente cada 26.000 años debido a la precesión de los equinoccios. Los constructores de las cámaras subterráneas no solo conocían este ciclo cósmico, sino que lo habían grabado en piedra como una especie de reloj estelar perpetuo. Esta precisión astronómica revelaba un nivel de conocimiento científico que transformaba por completo la comprensión de las capacidades intelectuales del antiguo Egipto. No eran simples constructores de monumentos funerarios. Eran custodios de un saber cósmico que abarcaba decenas de milenios. El memorándum de la CIA concluía con una recomendación inquietante. Continuar la investigación requiere autorización de nivel superior y coordinación con autoridades internacionales competentes. Esta frase sugería que los hallazgos tenían implicaciones que iban mucho más allá de la arqueología convencional. Los 11 días en que el documento estuvo disponible permitieron que investigadores independientes accedieran a información que había permanecido oculta durante casi 60 años. Sus análisis posteriores revelaron conexiones entre Giza y otros sitios antiguos repartidos por todo el planeta. Sitios que compartían características arquitectónicas y astronómicas similares. La red de túneles bajo Giza no era un fenómeno aislado. Era parte de un patrón global de conocimiento que conectaba civilizaciones separadas por miles de kilómetros y miles de años. Un legado que los antiguos egipcios heredaron, preservaron y transmitieron a través de la piedra y el tiempo. Hoy, mientras las arenas del desierto siguen cubriendo y descubriendo secretos milenarios, las cámaras subterráneas de Giza permanecen en gran parte inexploradas. Guardan todavía respuestas sobre nuestros orígenes, nuestro propósito y nuestro destino como especie. Respuestas que los antiguos consideraban tan importantes que las grabaron en el lugar más permanente que conocían: la roca sólida bajo las pirámides eternas. La sabiduría egipcia nos enseña que el conocimiento verdadero trasciende la muerte. Se preserva, se transmite, se redescubre cuando la humanidad está preparada para recibirlo. Quizás el error burocrático de 2017 no fue realmente un error, sino parte de un plan mucho más antiguo y profundo, más profundo de lo que podemos imaginar. Las excavaciones nocturnas de 1960
revelaron un detalle que los responsables de la operación tardaron meses en comprender completamente. En una de las cámaras más alejadas del complejo subterráneo, el equipo de sonar detectó algo imposible, según la lógica arquitectónica egipcia. Una escalinata que descendía hacia niveles aún más profundos. Los antiguos egipcios construían sus tumbas siguiendo principios muy específicos. Cada nivel tenía un propósito ritual definido. Las antecámaras servían para depositar ofrendas. Las cámaras funerarias albergaban el sarcófago del faraón. Los pozos de ventilación conectaban con las estrellas del norte y del sur. Pero esta escalinata conducía a espacios que no encajaban en ninguna categoría conocida. Las fotografías mostraban escalones tallados en granito rosa de Asuán, la misma piedra utilizada en el interior de la Gran Pirámide. Cada escalón medía exactamente 21 centímetros de altura, una medida que se repetía en templos de todo Egipto. Los constructores mantenían sus patrones incluso en las profundidades más ocultas. La escalinata descendía formando una espiral perfecta hacia la izquierda. En la cosmología egipcia, girar hacia la izquierda simbolizaba el viaje hacia el oeste, hacia el reino de los muertos, donde se ponía el sol. Osiris gobernaba este territorio desde su trono en el horizonte occidental, recibiendo las almas de los faraones que completaban su transformación divina. Los investigadores que analizaron el documento filtrado calcularon que la escalinata descendía al menos 30 metros adicionales bajo el nivel de las cámaras principales. Esto situaba las estancias más profundas casi al mismo nivel que el cauce del Nilo. Durante las crecidas anuales, estas cámaras inferiores debían llenarse completamente de agua filtrada desde el río. En los muros de la escalinata aparecían nichos regulares, uno cada 7 escalones. Los nichos estaban vacíos cuando el sonar los detectó, pero su forma y dimensiones coincidían perfectamente con las estatuillas funerarias llamadas ushaptis. Estas figurillas representaban sirvientes mágicos que acompañarían al faraón en el más allá, realizando trabajos manuales por él durante toda la eternidad. 365 ushaptis era el número tradicional que se depositaba en las tumbas reales. 1 para cada día del año egipcio. Pero los nichos de la escalinata sumaban exactamente 72. Este número tenía un significado astronómico muy específico. Representaba los años necesarios para que las estrellas se desplazaran un grado debido a la precesión de los equinoccios. Los sacerdotes astrónomos del antiguo Egipto conocían este fenómeno con precisión matemática asombrosa. Sabían que las constelaciones cambiaban lentamente de posición a lo largo de los milenios. Utilizaban este conocimiento para crear calendarios perpetuos que funcionarían durante decenas de miles de años. Los 72 nichos convertían la escalinata en una especie de cronómetro cósmico tallado en piedra. Al final de la escalinata, el sonar detectó una cámara circular de aproximadamente 12 metros de diámetro. Sus paredes estaban completamente cubiertas de jeroglíficos. Pero la tecnología de los años 60 no podía descifrar los símbolos con suficiente precisión. Solo se distinguían formas generales, figuras humanas, animales sagrados y patrones geométricos repetitivos. En el centro exacto de esta cámara circular se alzaba una estructura que desafió todas las interpretaciones iniciales. Parecía una columna, pero su forma era más compleja. El sonar reveló una superficie facetada, como un cristal gigantesco tallado en piedra. 8 caras perfectamente simétricas se alzaban desde el suelo hasta perderse en la oscuridad del techo abovedado. Esta forma octogonal no era casualidad. El número 8 simbolizaba la regeneración y el infinito en la tradición egipcia. Representaba el momento exacto en que el alma del faraón completaba su transformación y se convertía en un dios capaz de gobernar el mundo de los vivos, y también el de los muertos. Era el símbolo matemático de la inmortalidad. Los papiros de la dinastía 19ª, conservados en el templo de Karnak, mencionan una ceremonia llamada la apertura de los 8 caminos. Este ritual se celebraba una sola vez durante el reinado de cada faraón, supuestamente en el momento de su coronación.
Pero los textos utilizan un lenguaje tan simbólico que los egiptólogos nunca habían conseguido determinar en qué consistía exactamente la ceremonia. Los jeroglíficos que cubrían las paredes de la cámara octogonal incluían variantes de escritura que no aparecían en ningún otro lugar de Egipto. Algunos símbolos parecían combinar elementos de la escritura jeroglífica tradicional con formas geométricas abstractas. Círculos, triángulos y espirales se entrelazaban con figuras de dioses y animales sagrados, creando composiciones de extraordinaria complejidad visual. Entre estos símbolos híbridos destacaba uno particularmente recurrente: una figura humana con 8 brazos extendidos, cada uno señalando hacia una dirección diferente del espacio. Los 8 brazos sostenían objetos distintos: un ankh, un cetro, una pluma de Maat que simbolizaba la justicia cósmica, una llave, un espejo, un rollo de papiro, un vaso de libaciones, y algo que parecía ser una semilla o una pequeña esfera. Esta figura de 8 brazos no aparecía en la iconografía egipcia convencional, pero guardaba similitudes sorprendentes con representaciones de deidades encontradas en templos muy anteriores. Templos muy anteriores a las dinastías faraónicas. Dioses de la época predinástica que fueron gradualmente olvidados conforme se desarrollaba la religión egipcia oficial. Deidades relacionadas con el conocimiento secreto y la manipulación de fuerzas naturales invisibles. Las mediciones precisas del memorándum revelaron que la columna octogonal estaba perfectamente alineada con el eje magnético terrestre. Su orientación no seguía los puntos cardinales geográficos, sino los campos magnéticos del planeta. Esta precisión técnica sugería un conocimiento de fenómenos geofísicos que la ciencia oficial no atribuía a los antiguos egipcios. Los constructores de esta cámara habían trabajado con instrumentos de medición extraordinariamente precisos. Cada cara de la columna octogonal formaba un ángulo exacto de 45 grados con las siguientes. Las proporciones matemáticas seguían la secuencia de Fibonacci, la misma progresión numérica que aparece en las flores, las conchas marinas y las galaxias espirales. Era geometría sagrada, aplicada con maestría técnica absoluta. El documento de la CIA mencionaba un último detalle que había pasado desapercibido en los análisis iniciales. Durante las mediciones nocturnas, los equipos de sonar detectaron ecos extraños procedentes de la columna octogonal. El sonido rebotaba en su interior como si la estructura fuera hueca, pero con cavidades internas de formas geométricas muy complejas. Los ecos sugerían que dentro de la columna existía una red de túneles miniaturizados, pasadizos de apenas unos centímetros de diámetro. Pasadizos que se entrecruzaban, siguiendo patrones tridimensionales imposibles de visualizar completamente. Era como si los constructores hubieran creado un laberinto microscópico dentro de la columna, un mundo en miniatura accesible solo para entidades del tamaño de insectos. Esta arquitectura interior tenía precedentes en la tradición egipcia. Los textos funerarios hablan del Ba, el alma pájaro del faraón, que podía adoptar formas diminutas para viajar por espacios inaccesibles a los humanos. El Ba exploraba territorios espirituales, navegando por canales más estrechos que los cabellos humanos, buscando conocimientos ocultos en las dimensiones microscópicas de la realidad. Las propiedades acústicas de la cámara octogonal eran igualmente extraordinarias. Los cálculos posteriores demostraron que sus dimensiones y forma creaban una acústica perfecta para amplificar sonidos de frecuencias muy específicas. Sonidos que coincidían con las vibraciones producidas por el cuerpo humano durante ciertos estados de meditación profunda descritos en textos místicos egipcios. Los sacerdotes del antiguo Egipto conocían técnicas de alteración de conciencia que les permitían acceder a percepciones ampliadas de la realidad. Utilizaban cánticos, posturas corporales, respiración controlada y arquitectura sagrada para inducir estados mentales en los que, según creían, podían comunicarse directamente con los dioses. La cámara octogonal parecía diseñada específicamente para facilitar estas experiencias trascendentes. El último párrafo del memorándum
contenía una observación que los analistas tardaron años en comprender plenamente. Durante las noches de luna nueva, cuando la oscuridad del desierto era completa, los equipos de medición detectaban variaciones en los campos electromagnéticos naturales de la zona. Las variaciones seguían ciclos regulares que parecían sincronizarse con los ritmos biológicos humanos: respiración, latidos cardíacos, ondas cerebrales. Esta sincronización electromagnética no era casual. Los antiguos egipcios habían elegido la ubicación de Giza después de estudios geológicos y geofísicos que se extendieron durante generaciones. Conocían las propiedades magnéticas del subsuelo, las corrientes de agua subterránea, las características acústicas del terreno. Construyeron sus monumentos en lugares donde las fuerzas naturales del planeta creaban condiciones óptimas para sus rituales de transformación espiritual. La meseta de Giza funcionaba como un instrumento cósmico de precisión. Las pirámides en superficie captaban energías estelares. Las cámaras subterráneas las canalizaban hacia espacios donde los faraones completaban su metamorfosis divina. Todo el complejo trabajaba como una máquina de inmortalidad alimentada por fuerzas que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Los 11 días de disponibilidad del documento permitieron que estas revelaciones llegaran a investigadores de todo el mundo. Sus análisis posteriores han demostrado que Giza forma parte de una red planetaria de sitios sagrados antiguos, todos construidos en lugares donde las condiciones geofísicas naturales facilitan estados alterados de conciencia. Los egipcios no inventaron estas técnicas. Las heredaron de una tradición mucho más antigua y las perfeccionaron hasta crear monumentos que siguen funcionando después de 4 milenios y medio. Hoy, cuando contemplamos las pirámides alzándose sobre las arenas doradas del desierto, estamos viendo solo la superficie de un misterio. Un misterio que se extiende hacia las profundidades de la tierra y hacia las alturas de las estrellas. Los antiguos egipcios nos dejaron un legado de conocimiento que trasciende la arqueología y la historia. Nos enseñaron que la conciencia humana puede expandirse más allá de los límites aparentes del tiempo y el espacio, conectando con dimensiones de la realidad que permanecen ocultas para la percepción ordinaria. Este mensaje, grabado en piedra imperecedera bajo las arenas del tiempo, sigue esperando a que la humanidad esté preparada para recibirlo completamente.